Estoy acostado en mi cama, escuchando el sonido de las ramas que golpean contra la ventana de mi habitación, cuando de repente, un rascar suave y persistente comienza a sonar en la pared. Es como si alguien estuviera rascando con las uñas, pero no hay nadie allí. Me siento un escalofrío recorrer mi espalda y mi corazón comienza a latir con más fuerza. Me pregunto si será solo mi imaginación, pero el rascar sigue, constante y lento. Intento ignorarlo, pero mi mente comienza a crear historias y explicaciones para ese sonido inquietante. De repente, el rascar se detiene y un silencio absoluto llena la habitación. Me quedo quieto, esperando a que algo suceda, y entonces, una mano se posa sobre el vidrio de la ventana. Mi corazón se detiene y mi respiración se vuelve superficial. ¿Qué hay afuera? ¿Qué está sucediendo? Si quieres descubrir qué es lo que realmente se esconde detrás de estos recuerdos, quédate con nosotros hasta el final y suscríbete ahora. Recuerdo cuando tenía unos 6 años, mi familia vivía en una pequeña casa en el campo. Mi habitación era diminuta, con un armario empotrado que siempre parecía demasiado grande para mí. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido extraño proveniente del armario. Sonaba como si alguien estuviera revolviendo entre mis juguetes y ropa. Me acerqué lentamente y abrí la puerta, pero no había nadie allí. Sin embargo, noté que mi caja de juguetes estaba ligeramente desplazada. De repente, escuché un susurro débil que parecía provenir de dentro del armario. Me congelé de miedo y no pude moverme. Y entonces, todo se detuvo. El silencio fue tan intenso que podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho. ¿Qué había estado allí conmigo? Si esta historia te está atrapando, haz clic como para que más personas puedan encontrarla. A medida que crecí, mi familia se mudó a una casa más grande en la ciudad. Tenía unos 12 años cuando comencé a notar cosas extrañas en la nueva casa. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, vi una figura blanca flotando en la distancia. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero luego la vi de nuevo, esta vez más cerca. Era una mujer con un vestido blanco que parecía estar mirándome fijamente. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi respiración se volvió superficial. La mujer comenzó a acercarse a mí, y pude sentir el aire frío que la rodeaba. De repente, desapareció en el aire. Me quedé allí, congelado de miedo, y entonces escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. ¿O sí? Años más tarde, cuando ya era un adolescente, comencé a notar que las cosas extrañas no se limitaban solo a mi casa. Una noche, mientras caminaba por la calle, vi a un hombre con un sombrero negro que parecía estar siguiéndome. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero luego lo vi de nuevo, esta vez más cerca. El hombre con el sombrero comenzó a acelerar el paso, y pude sentir que me estaba acorralando. De repente, se detuvo en seco y se dio la vuelta. Me miró fijamente, y pude ver sus ojos negros como el carbón. Me sentí un miedo intenso, y entonces, todo se volvió negro. La oscuridad parecía cerrarse sobre mí como un abrazo helado. Mi hermano pequeño, que dormía en la cama de al lado, se removió inquieto, murmurando algo sobre un monstruo en el armario. Yo intenté calmarlo, pero mi voz temblaba. El ruido en el armario había cesado, pero el silencio era aún más aterrador. De repente, mi hermana mayor asomó la cabeza por la puerta, sus ojos brillantes en la oscuridad. ¿Qué pasa?, susurró. Mi hermano y yo nos miramos, y yo intenté explicar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. La habitación parecía estar llenándose de una niebla fría y húmeda que se filtraba por las rendijas de la ventana. Mi hermana se acercó, su voz baja y tranquilizadora, pero incluso ella parecía asustada. El aire estaba lleno de un zumbido tenue, como el de un insecto lejano, y yo podía sentir la vibración de mis propios latidos en mis oídos. Mi hermano se agarró a mi mano, sus dedos helados. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz temblando. La niebla parecía estar tomando forma, como si algo estuviera emergiendo de la oscuridad. Comenten abajo, ¿alguno de ustedes ha sentido algo así? Su historia podría ser nuestro próximo vídeo. La memoria de aquel momento me hace estremecer incluso ahora. La niebla se disipó, pero el miedo permaneció, como una sombra que se cernía sobre nosotros.
Mi hermana nos abrazó, intentando calmar nuestros temores, pero yo sabía que algo estaba allí, acechando en la oscuridad, esperando su momento para atacar. La noche se convirtió en un laberinto de sonidos y sombras, cada uno más aterrador que el anterior. Y yo sabía que nunca podría escapar de la sensación de que algo me estaba observando, esperando su momento para hacerse visible. Mi madre entró en la habitación, su rostro pálido y preocupado. «¿Qué pasa, niños?», preguntó, intentando sonreír, pero su voz temblaba ligeramente. Mi hermano pequeño se agarró a mi mano, sus ojos llenos de miedo. «Hay un hombre en el armario», dijo, su voz apenas audible. Mi madre se detuvo en seco, su mirada saltando hacia el armario como si esperara ver algo emergiendo de la oscuridad. «No hay nadie allí, cariño», dijo, intentando calmarlo, pero su voz no sonaba convincente. Mi stepfather, que estaba sentado en el sofá de la sala, se levantó y se acercó a la habitación, su rostro sombrío. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, su voz baja y autoritaria. Mi madre se volvió hacia él, su rostro tenso. «Los niños están asustados», dijo. «Dicen que hay alguien en el armario». Mi stepfather se rió, pero su risa sonaba forzada. «No hay nadie allí», dijo. «Es solo su imaginación». Pero yo sabía que no era solo mi imaginación. Podía sentir la presencia de algo en la habitación, algo que estaba observando y esperando. Nuestra vecina, la señora Jenkins, se asomó por la ventana, su rostro preocupado. «¿Todo bien aquí?», preguntó, su voz alta y clara. Mi madre asintió, intentando sonreír, pero la señora Jenkins no parecía convencida. «He visto luces extrañas en su casa», dijo, su voz baja y misteriosa. «Y he oído ruidos extraños en la noche». Mi stepfather se volvió hacia ella, su rostro sombrío. «No sabemos de qué está hablando», dijo, pero la señora Jenkins se limitó a asentir y se alejó, su rostro sombrío. La habitación se quedó en silencio, el único sonido el de mi hermano pequeño, que temblaba de miedo. Y yo sabía que algo estaba allí, acechando en la oscuridad, esperando su momento para atacar. Recuerdo que era un invierno especialmente frío cuando tenía unos 8 años, y mi familia se mudó a una casa más grande en las afueras de la ciudad. La nieve cubría el jardín, y las ventanas estaban empañadas por el vaho del calor. Mi hermano pequeño y yo estábamos emocionados de explorar nuestra nueva casa, pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, podía escuchar un ruido extraño que parecía provenir de la planta baja. Al principio, pensé que era solo la casa que se asentaba, pero luego comencé a escuchar pasos, como si alguien estuviera caminando por la cocina. Mi madre siempre decía que era solo el viento o la casa que se movía, pero yo sabía que era algo más. Más tarde, cuando la primavera había llegado y el sol empezaba a brillar más fuerte, comencé a notar que los ruidos habían cesado. La casa parecía más tranquila, y mi familia estaba más relajada. Pero una noche, mientras estaba estudiando en mi habitación, escuché un susurro débil que parecía provenir de la ventana. Me asomé y vi una figura oscura que se alejaba por el jardín. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, y me sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ya era más tarde, cuando la oscuridad había caído y la casa estaba en silencio, que comencé a sentir una presencia en mi habitación. Era como si alguien estuviera de pie en la esquina, observándome. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Pero la sensación persistía, y podía sentir un peso en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, la lámpara de mi mesita de noche se apagó, y la habitación se sumió en la oscuridad. Me quedé allí, congelado de miedo, esperando a que algo sucediera. Y entonces, todo se volvió negro. Años después, de vuelta en mi ciudad natal, me encontré frente a la casa donde crecí. La niebla cubría el jardín, y la ventana de mi habitación estaba empañada por el vaho del calor. Me detuve en la acera, congelado por el recuerdo de la sensación de algo acechando en la oscuridad. De repente, un ruido débil comenzó a surgir de dentro de la casa, como un rascar suave en la pared. Me acerqué, mi corazón latiendo con más fuerza. Un susurro débil se elevó, como si alguien estuviera hablando en la oscuridad. Me detuve en la puerta, mi mano temblando sobre la manija. No entré. Me quedé allí, congelado por la miedo, y luego me di la vuelta y me marché.
Pero al alejarme, sentí un peso en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. «Estoy aquí», susurró la noche. Si ustedes han llegado hasta aquí y sintieron el escalofrío, suscriban y activen las notificaciones. Más historias verdaderas de lo invisible están por venir.